información sumamente importante, pero antes quiero unirme a las palabras de ánimo para nuestra querida Silvana, todo un Ecuador ora por ella. Tenemos hoy a la doctora María Álvarez, médico endocrinóloga del Omni Hospital. Doctora, bienvenida. Creo que es necesario también conocer más de este cáncer de tiroides para tomar el camino de la prevención, que es lo que siempre nos enfocamos. Correcto. El cáncer de tiroides es una enfermedad muy común en la población. ¿Por qué? Porque en la actualidad existen muchos métodos de diagnóstico, como cuáles, las ecografías. Muchos pacientes no saben que tienen cáncer de tiroides, pero lamentablemente nuestra población en Ecuador no van al médico anualmente. Y entonces, cuando el médico hace una revisión de la glándula tiroides, sospecha de un nódulo tiroideo, desde ahí, pero no todos los nódulos son malignos. Usted le iba a preguntar, del cáncer, específicamente del cáncer de tiroides, y veíamos en las imágenes un bulto aquí en mujeres que no es normal. Es decir, que no siempre se puede aparecer o dar señales de que tenemos este cáncer con esta bolita. No siempre es así. Así es. Muchas veces los pacientes sienten un bulto. Okay. Y es ahí cuando recién se desesperan y van al médico endocrinólogo, que somos los especialistas para ver si ese cáncer es maligno o benigno. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Claro, revisar con una biopsia, una aguja y entrar a ese nódulo. Ahí recién sabemos si es un nódulo malo, un tumor maligno, y podemos dar el diagnóstico de un cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es un cáncer de más del 20-30% de la población mundial y afecta, sí, lamentablemente, como lo decían nuestros panelistas, es a las mujeres. ¿Por qué? Factores de riesgo muy importantes. ¿Cuáles son esos los factores? Hormonales, genético, la raza, la etnia y muchos también en nuestra población la falta también de yodo en algunos cánceres, porque no todos los cánceres o los tumores que se diagnostican en biopsia son malignos. Por eso después vamos a hablar de ese tema, el cáncer medular, que es el cáncer más agresivo, claro que sí. Ahora, doctora, ¿cuál es la función de la tiroides? La tiroides, mi estimada, la tiroides es una glándula muy importante que va a mejorar el metabolismo de nuestro organismo, tanto como la temperatura, tanto como la regulación del sistema cardiovascular y también de la parte psicológica y la formación del feto. Es una glándula muy importante, no todos saben, y esta glándula es muy pequeñita, que pesa solo 20-30 gramos. Ok, me acaba de hablar de la función de la tiroides, pero ¿cuándo se enferma entonces la tiroides en este caso? La tiroides se enferma cuando lamentablemente nos damos cuenta de estos síntomas. Si nosotros no nos damos cuenta de estos síntomas, claro, no sabemos que está enferma, pero ¿cómo podemos saber, mi estimada ahorita, si es cuando realizamos los exámenes de control anuales, como son los exámenes complementarios, como hormonales, Normalmente, doctora, yo sé que cometemos el error y creo que la mayoría de personas es que cuando sentimos algo es que acudimos al médico. Si yo no tengo ningún síntoma, voy y me realizo el examen con un endocrinólogo. ¿Qué debo hacer? O sea, para prevenir y para descartar. Claro, lo primero son los médicos de atención primaria. Si el paciente va con un bulto en el cuello, en la parte anterior del cuello, por supuesto, tiene que sospechar de que algo no está bien. Muchas veces vemos un bulto y no damos caso omiso a esto, ¿no? Decimos, no pasa nada, pero esto puede ir creciendo, ¿no? Pero si sabemos y escuchamos que tenemos familiares de cáncer de tiroides, ahí también... Es hereditario. Hereditario, tenemos que revisar si este paciente tiene un cromosoma mutado. En pocas palabras, tenemos que revisar un sinnúmero en la historia clínica del paciente y revisar que todo esté bien. Y ahí podemos dar una dirección y abrir un camino de que si es posible que sea un cáncer o no lo es. Ese es el camino a seguir si yo siento el bulto del que ya usted hizo mención, pero si yo no siento como método de prevención, sí me puedo ir... Correcto. Por medio... Si tengo de pronto como herencia. Correcto. Okay. Así es. Lo familiar. Usted, mis estimados en casa, si ustedes escuchan... Mi papá, mi mamá, mis tías, mis primas tienen un nódulo tiroideo sospechoso, siempre acudir a un médico, endocrinólogo o al médico primario de atención de salud. Es así. Doctora, tenemos preguntas, Virginia. Doctora, buenos días. Mi pregunta es, mi mamá tiene un problema de tiroides, yo tengo un problema de tiroides. ¿Esto me ayuda a yo desencadenar un cáncer de tiroides? A ver, si su mamá tiene un cáncer de tiroides, sí, desencadenar el cáncer de tiroides, no siempre, porque hay que investigar si este problema viene directamente, si su mamá ya se sospechaba del nódulo.
ya maligno. Por eso es importante los métodos de diagnóstico, la biopsia. El único método para diagnosticar cáncer es una histología en la patología, ver la célula, si en realidad hay cambios de estas formaciones desaceleradas o aceleradas. Entonces quiere decir que si yo tengo hipo o hipertiroidismo no significa que pueda desencadenar con más probabilidad cáncer. No es necesario escuchar porque tengo hipotiroidismo, hipertiroidismo, yo pueda tener cáncer de tiroides. No, esta patología es más hormonal que de cáncer. Si usted habla de herencia, Virginia tocó un tema muy importante. Si la mamá tiene tiroides, cáncer de tiroides, la hija tiene, digamos que se puede heredar también a la pequeña. En el caso que fuera el tuyo, Virginia, claro. ¿Yo puedo prevenir para que no le dé cáncer de tiroides? Claro que sí, por eso son los chequeos. En la actualidad, en nuestro mundo, en Ecuador, hay secuencias de ADN. Podemos revisar si tenemos proto-oncogen, se llama, y revisar si esa persona tiene un problema de ese gen y ver y verificar si tiene una neoplasia múltiple endocrina, se llama, es la respuesta, el cáncer de tiroides. Pero no todas, si Virginia tiene su mamá y su papá cáncer de tiroides no significa que lo tenga, pero sí hay que sospechar y investigar más allá. Ahora, doctora, ¿cuántos tipos de cáncer de tiroides existen? Existen varios. Por eso es muy importante el diagnóstico y siempre verificar. Lo tenemos en pantalla para Correcto, hablar de sí. cada uno de ellos. Ahí está tipo de cáncer de tiroides diferenciados, medular y anaplásico. ¿Cuál es el primero, diferenciados en este caso? Los diferenciados son los cánceres más comunes, como el papilar, el folicular y el de Hurle. Son los cánceres, digamos, los tumores más reconocidos. No son malignos, son benignos, se pueden tratar y no hay problemas con el paciente. Eso quiere decir que no hay metástasis. Cuando se habla de tratar, ¿se refiere a que se pueden operar o simplemente con medicina se le da el tratamiento? Se trata, todo tipo de tumor se trata dependiendo del tamaño del tumor, sea con cirugía, yodo radioactivo o radioterapia. Por eso es muy importante saber qué clasificación tiene de tumor este paciente. Y el más agresivo, como lo vemos en la pantalla, es el anaplásico, que lamentablemente es muy rápido, crece muy rápido este tumor. Y cuando te das cuenta, como no ha tenido otros signos o algún síntoma, pues ya es implacable. Exacto, pero quiero que sepan algo, no tengan miedo. Estos tipos de cáncer son muy raros, los cánceres agresivos de tiroides, que son solo de 2 al 3% en la población. Ahí ingresa el medular y el anaplásico, ¿o solo el anaplásico? Solo el medular. El medular. Así es. Ok. Porque el anaplásico solo es el 1% o menos. Por eso son enfermedades raras. El medular, precisamente veíamos al ingresar en este espacio, doctora, que nuestra querida Silvana Ibarra acaba de atravesar el proceso de la operación del cáncer medular. Hay muchas mujeres atravesando este diagnóstico, doctora. ¿Cómo manejarlo? Primero, sabiendo que es agresivo. Claro, por eso es muy importante un equipo multidisciplinario, ¿no? Desde la parte psicológica del paciente. Saber que el paciente tiene cáncer no va a desaparecer de su mente. Y es importante la protección del paciente, el cuidado. También el equipo que va a llevar, tanto el oncólogo o el médico que lleva el caso. Entonces, sí, el paciente sí sabe que tiene cáncer y sí, cuál es el siguiente especialista que siempre va a estar de la mano para clasificar la malignidad del cáncer, es el cirujano de cabeza y cuello, mi estimada Dorita. Es así. Luis Antonio tiene una pregunta. Doctora, uno de los retos de quien investiga el cáncer a la tiroides son los síntomas. Muchas veces este cáncer se tamiza, se amaga, no se muestra el bulto, que es lo que a mayoría de la población le da la alerta. Pero hay síntomas, pues. Hay degradación en el ánimo, en la energía. Son cosas que nos deben decir, oye, pilas, corre al doctor. Correcto. Muchos de los cánceres lamentablemente no tienen síntomas y cuando hay síntomas ya esto ya se descontroló, digámoslo así. Lamentablemente el cáncer se diagnostica tardío y es ahí el problema. Si nosotros hacemos prevención, educación, investigar qué es lo que pasa con el paciente, sobre todo, como les decía desde el principio, ir al médico anualmente, podemos prevenir que este cáncer no avance, no haga metástasis, que ese es el problema más principal.